No sé tú, pero yo cada vez escucho más personas que tienen SIBO y es muy probable que hayas oído hablar de esta condición alguna vez en los últimos tiempos. SIBO, S-I-B-O, son las siglas de sobrecrecimiento intestinal bacteriano, lo cual se ha relacionado con multitud de cuestiones o molestias gastrointestinales como dolor abdominal o estreñimiento. Hoy vamos a hablar del SIBO con la doctora Ana Esteban. Ana es médica especialista en SIBO y otras disbiosis, que son los problemas relacionados con la microbiota. Además, Ana es autora del libro Una digestión feliz, en el que trata todos estos temas. Ana, además de tener la especialidad de intensivista, tiene formación de nutrición, suplementación y hábitos de vida en el Bauman College y en el American Institute of Integrative Cancer Care. Hoy veremos cuestiones como qué es el SIBO, qué síntomas presenta, con qué patología se relaciona, cómo tratarlo o su relación con la dieta, el ejercicio o el estrés, entre otras cosas. Mira, por fin vas a entender bien qué es el SIBO. Os dejo con la entrevista con Ana Esteban. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Buenos días, encantada. Gracias por invitarme. Bueno, Ana, ¿qué es el SIBO? Porque yo creo que todos hemos escuchado hablar del SIBO en los últimos tiempos y quiero que nos clarifiques tú primero qué es y por qué se habla tanto de él. Bueno, pues el SIBO significa en inglés sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, ¿en qué consiste? Pues como indica el nombre, que los ingleses son muy prácticos poniendo nombres, significa que hay muchas bacterias en el intestino delgado. Entonces, seguro que ya sabéis todos, ¿no? Porque es imposible hoy en día no haberse enterado de la microbiota y todo eso. Nosotros tenemos un montón de microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos y de todo viviendo en nosotros. Y la población más grande, la microbiota más importante, está en el intestino, en el aparato digestivo. Pero no en todas las partes del aparato digestivo hay la misma cantidad de bacterias ni el mismo tipo de bacterias. En la boca hay una población, en el esófago, estómago hay otra, en el intestino delgado hay otra y en donde más hay, donde más tiene que haber, es en el intestino grueso. ¿Qué pasa con el SIBO? Que en el intestino delgado hay más bacterias de las que debería haber y bacterias que no debería haber tantas ahí. Entonces es un desequilibrio de la microbiota, ¿no? Es una disbiosis que seguro que habéis oído nombrar. Y consiste en eso, es en una hiperpoblación de bacterias y otros microorganismos en una zona donde no deberían estar. Me parece bastante importante el detalle que has dicho de intestino delgado, que es del delgado. Y no sé si a lo mejor es sobrecrecimiento de algunos tipos concretos de bacteria o eso no se especifica en el SIBO. Sí, en el SIBO, por lo que se sabe, ¿no? Porque se está empezando a conocer más ahora, se ha visto que no crecen todas las bacterias por igual y sobre todo las bacterias que más crecen son como las malas de la película un poco, ¿no? Las E. coli, Klebsielas, este tipo de bacterias que no nos gustan tanto, ¿no? Porque es normal que vivan, ¿no? Y tenemos estas bacterias en nuestro organismo, pero sí que suelen, cuando se salen de control, suelen dar infecciones de orina, infecciones en otros lados que no nos gustan tanto. Son, digamos que las bacterias malas. Esto sería en el SIBO hidrógeno en general. Y luego hay otros subtipos de SIBOs, que uno sería el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que si quieres ahora hablamos de por qué se llaman así, en el que crecen otro tipo de bacterias. Y aparte estaría el IMO, que antes se conocía como el SIBO metano, en el que crecen otro tipo de microorganismos. O sea que sí que hay distintos tipos de sobrecrecimientos. Y aparte, otro mundo aparte serían los sobrecrecimientos fúngicos de cándidas y cosas así, que se cambia la B por la F, SIFO, que sería sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado. Qué bueno, qué bueno.
¿Y esto por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas de que pueda existir este sobrecrecimiento bacteriano? En este caso, por centrarnos en el bacteriano. Mm, Pues en muchos casos no se llega a saber, aunque se dice mucho en las redes que hay que saber la causa, la causa, la causa. Hay veces que no hay una sola causa, ¿no? Sino que son distintos factores que se van acumulando hasta que todo el ecosistema se desequilibra, ¿no? Y se produce el SIBO. Pero sí que sabemos que se suele producir cuando fallan los mecanismos de defensa que tiene el propio intestino para protegerse de este sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Porque sí, como decíamos, donde más bacterias hay es en el intestino grueso, en donde hay muchos millones de bacterias. El intestino delgado está pegado y no hay una compuerta súper Claro. cerrada y hermética, entonces se podrían colar las bacterias por ahí, ¿no? Pero el intestino tiene esos mecanismos de defensa. Uno de ellos es el ácido del estómago y la composición de la saliva, que ya actúan como antimicrobianos naturales para matar bichos que entran por la comida. La bilis también tiene este efecto, y luego hay una función muy importante o un mecanismo de protección muy importante, que son unos mecanismos, o sea, unos movimientos especiales, el complejo migratorio motor, que se llama así, que se encarga de mover el intestino delgado. Así son movimientos rápidos que lo que hacen es como ir barriendo el intestino, y estos movimientos se producen cuando ayunamos, cuando dejamos que el intestino descanse. Y luego también el sistema inmune, ¿no? Nuestras defensas pues también están ahí regulando la microbiota del intestino delgado. Entonces, cuando falla alguno de estos mecanismos, perdón, cuando falla alguno de estos mecanismos, pues por fármacos, por estrés, por cirugías, por infecciones, distintos mecanismos, pues puede producirse este sobrecrecimiento. Y una cosa que yo me pregunto, a ver, ¿esto cómo se sabe? Porque claro, yo me imagino, pero ahora tú me corriges, que pues se harán pruebas con las heces, pero ahora me corriges esto y después, ¿cómo se sabe que viene del intestino delgado y no viene del intestino grueso? Pues precisamente los test de microbiota en heces, que también están así como muy de moda, no sirven para diagnosticar el SIBO en sí, ¿no? Porque el SIBO es sobrecrecimiento en el intestino delgado. Y Ujú, lo que se mide en las heces es lo que pasa en el intestino grueso, e incluso no en todo el intestino grueso, ¿no? Sino en la parte final del intestino grueso. Entonces, es como otra habitación, y nos puede orientar, porque sí que hay patrones, ¿no? De ciertos desequilibrios en las distintas familias que viven en el intestino, pero no sirven para diagnosticar el SIBO. Las mejores pruebas que tenemos, en teoría la ideal sería poder coger una muestra del intestino ujú, delgado, cultivarlo y tal, pero son pruebas invasivas, ¿no? Sería con gastroscopias, y claro, el intestino delgado mide 5 metros, es muy difícil tomar una muestra del metro 3,5, ¿no? Entonces, y además la técnica tendría que ser estéril, bueno, es muy complicado y solo se hace en investigación. Entonces, los test más útiles, que no son perfectos porque son pruebas indirectas, son los famosos test del aliento, ¿no? Que te dan un jarabe, que puede ser o glucosa, lactulosa o incluso la fructosa también, y se van midiendo en el tiempo los gases que se producen y en qué minutos se producen, para darnos una idea de si hay bacterias produciendo ese gas en el intestino delgado. Esa es la prueba así ideal. ujú, No es perfecta, hay que saber interpretar las pruebas y hay que verlas un poco en contexto, pero es lo mejor que tenemos hoy en día. ujú, ujú. Y el SIBO es algo tan prevalente porque es algo que se escucha mucho, porque yo he escuchado desde que es una moda hasta que está infradiagnosticado. Entonces, no sé si nos puedes dar como un rango o simplemente no se sabe la prevalencia y después tu opinión de esto. Mm, Pues la verdad es que no te sabría decir, eso no he mirado, no es un dato de ver la frecuencia. Em, Sí que digamos que es una moda, porque sí que es verdad que es una moda, porque es algo que se conoce desde hace relativamente pronto, ¿no? Y mucha gente se pregunta que por qué no se conocía de esto de antes. Ujú, Sí que se sabía que en ciertas circunstancias, con ciertas cirugías,
había zonas en el intestino delgado donde se acumulaban bacterias, ¿no? O sea que ya hace muchos años se hablaba del síndrome de la saciega y tal, que se sabía que era un sobrecrecimiento de bacterias ahí. Pero no ha sido hasta recientemente, porque el problema de las bacterias del intestino es que muchas de ellas se mueren en cuanto salen del intestino, ¿no? En cuanto están en contacto con el oxígeno son anaerobias, entonces en cuanto salen del intestino se mueren y no se pueden cultivar y no se pueden estudiar como se hacía antiguamente, ¿no? Con cultivos. Cuando se han descubierto las técnicas de ADN, ¿no? De detectar ADN, analizar el ADN, claro, ahí no necesitas que la bacteria está viva. Tú necesitas su ADN y puedes estudiarla ciertas características. Entonces, hasta que no se han desarrollado estas técnicas, no teníamos ni idea. Yo cuando estudié la carrera hace muchos años, 20 y pico años, la microbiota pues, se llamaba flora intestinal, ni siquiera se llamaba microbiota. Ah, sí, hay bichos ahí, las bacterias del intestino, no se tenía ni idea. Y no ha sido hasta hace poco que de repente hemos descubierto las bacterias que hay, la gran diversidad que hay y su relación con nuestra salud, ¿no? Entonces, no ha sido hasta eso, hace pocos años que no se ha descrito bien este proceso y no se ha visto la influencia que tiene en nuestra salud. Entonces, claro, son síntomas que antiguamente eran el intestino irritable, el colon irritable, pues se metían ahí la dispepsia funcional, todos estos síndromes y enfermedades que no se conocen muy bien y se metían ahí en el cajón desastre. Y claro, muchos de esos que antes eran colon irritable, se está viendo que un gran porcentaje son SIBO. Porque precisamente de esto iba a preguntarte ahora, de cómo da la cara, qué síntomas da el SIBO, porque entiendo que hacer el Mm. diagnóstico diferencial con entidades como el síndrome de intestino irritable puede ser un poco difícil también. Sí, porque además se solapa mucho, ¿no? Hay mucha relación entre el intestino irritable y SIBO. Pues, ¿cuál era la pregunta? Que se me ha olvidado. Sí. Las ¿Cómo puede medicaciones. dar la cara? ¿Qué síntomas da? Sí, pues en general, cualquier molestia digestiva prácticamente puede ser por SIBO. Los más característicos quizás sean los gases, ¿no? Y la distensión abdominal, porque al final las bacterias que están en nuestro intestino delgado lo que hacen es que, claro, en el intestino delgado nosotros digerimos y absorbemos la comida, ¿no? Y los restos llegan al colon. Si hay muchas bacterias en el intestino delgado, no nos ha dado tiempo a digerir bien y absorber bien esa comida y las bacterias, pues encantadas, se encuentran ahí un montón de comida y entonces se la comen, fermentan, ¿no? Y las bacterias cuando comen fermentan y producen gases y otros metabolitos y claro, esos gases son los que nos van a dar los síntomas. Entonces, claro, los síntomas más característicos quizás sean distensión, gases. Esto es lo más típico. No todo el mundo tiene distensión, no todo el mundo se queja de gases, pero son los más característicos. Luego pueden dar diarrea, estreñimiento, dolor, incluso pueden producir ardor, reflujo y otro tipo de náuseas, pérdida de apetito. Y eso de síntomas digestivos. Luego otros síntomas extradigestivos, cansancio, caída de pelo, insomnio, un montón de cosas. Y bueno, al principio de la entrevista sí que comentabas así un poco someramente diferentes factores de riesgo, pues, como por ejemplo haber tenido una cirugía abdominal, pero se me ocurren otros que a lo mejor podrían ser, como yo que sé, hombre o mujer, porque tengo la sensación de que puede que esté más diagnosticado en mujeres, pero ahora nos cuentas tú, o algunos fármacos concretos, o incluso la genética, no sé si hay un factor hereditario de algún tipo. En muchos de estos problemas digestivos, ¿no? Intestino irritable, SIBO y todas disbiosis, sí que se ven en familias, entonces sí que se cree que hay cierta predisposición genética, sobre todo en el intestino irritable. En el SIBO no se sabe muy bien si es algo que haya algún factor genético, ¿no? En esos mecanismos de defensa que fallen más fácilmente o simplemente que, claro, nosotros heredamos digamos, el tipo de microbiota de nuestra familia, ¿no? Y habrá subtipos, ¿no? de ecosistemas que nos predispongan más, ¿no? a tener SIBO y estas disbiosis. Las mujeres no se sabe si es por la influencia de los estrógenos, que seguramente,
o también que solemos consultar más por problemas digestivos. Los hombres tienen un poco más naturalizado, pues, que un hombre tenga muchos eructos o se tire mucho pedo, es jajaja, ¿no? El machote aquí. Antiguamente era como mucho más así, o iban al baño fatal, ¿no? Porque también muchas pacientes me dicen, no, seguro que mi novio lo tiene porque, vamos, va al baño y yo le oigo y no sé qué, no te cuentan esas cosas, intimidades. Y entonces igual los hombres de toda la vida lo han normalizado quizás un poco más, ¿no? Pero sí que muchos problemas digestivos yo creo que debe haber ahí un componente hormonal, ¿no? Porque los estrógenos influyen mucho en la salud intestinal y las hormonas sexuales en general, y sí que debe haber más predisposición en las mujeres, porque es bastante la diferencia. Y así un poco como síntomas, o bueno, más bien un signo, he escuchado que podría haber una cierta relación con la deficiencia de B12 o de alguna otra vitamina, Mm. que claro, yo pensándolo, bueno, si la B12 se absorbe en el ilio, que es parte del intestino delgado, pues mira, igual tiene alguna relación, pero no sé hasta qué punto esto es cierto. Sí, los nutrientes que más se ven afectados es, por un lado, el hierro, se ve bastante afectado. El ácido fólico también. Con la B12 puede ocurrir dos cosas, que hay mucha gente que sí que la tiene baja, pero sí que es cierto que hay bacterias que sintetizan la B12 y no en muchos, en algunos pacientes se ve todo lo contrario, la B12 es súper alta, ¿no? Que alarma mucho o nadie sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, sí que en SIBO se ve no con mucha frecuencia, pero sí con relativa frecuencia se ve que la B12 está más alta de lo normal. Luego sí que como todas las enfermedades así más crónicas, la vitamina D suele estar más baja. Y es curioso porque también en bastantes, esto no lo he visto en ningún lado, es algo observacional mío, el colesterol tiende a estar alto, ¿no? Y eso que la gente con problemas digestivos pues casi no puede comer de nada y dice, si yo solo como pollo y mis zanahorias y arroz, ¿cómo es posible que tenga el colesterol alto si no como grasa porque me sienta fatal, si no como mal? Y debe estar relacionado pues con el estrés, ¿no? Porque el colesterol es precursor del cortisol y de todo eso. Debe haber ahí una relación que no la he visto nunca descrita en ningún lado, pero a mí me llama la atención eso, ¿no? Gente en bajo peso, que no puede comer casi de nada y tienen el cortisol, o sea, el colesterol alto. Es curioso. Ujú. Y algún tipo a lo mejor de manifestación extradigestiva, porque claro, al afectarse la microbiota puede tener repercusiones a todos los niveles. Y también al principio comentaste pues alguna relación con el sistema inmune y tal, y he pensado, no sé si hay alguna relación estadísticamente significativa, pues con asma, con atopia, con dermatitis atópica y otros problemas de piel. No sé si, claro, también entiendo que hay muchos factores confusores, pues desde el estrés que Ujú. acabas de comentar hasta otro tipo de cuestiones, pero no sé si esto Mm. lo has visto. Sí, como síntomas como tal, extradigestivos, sí que los que te comentaba que se ven con frecuencia es el cansancio, Ujú. problemas para dormir, el insomnio es relativamente frecuente, las piernas inquietas, el síndrome de piernas inquietas, hay como una asociación también ahí, y la pérdida de pelo es bastante frecuente, ¿no? Otras que se ven asociadas, ¿no? Hay listas de patologías asociadas, pero no se sabe si hay causa-efecto, si hay una causa común o si una cosa causa la otra o el qué. Por ejemplo, con el acné, ¿no? La rosácea se ve bastante, sí que se ve con alergias y todo el tema de la histamina, ¿no? Las alergias y síntomas raros que dan las histaminas, no sé si has hablado en el podcast, si no, es otro tema que puedes investigar, todos los Pues, problemas con la histamina. Sí pues que mira, siempre que eso, hay eso lo tengo pendiente, ¿eh? Eso lo tengo pendiente. pues es todo un mundo, pues son problemas que sí que la microbiota produce histamina o produce, eh, ¿cómo se dice esto? Estimula los mastocitos para que liberen histamina. Entonces, todo tema de alergias, ras cutáneos, dolores de cabeza, migrañas, eso se ve con frecuencia, dolores articulares, dolores musculares, esas cosas sí que se ven con bastante frecuencia. Y síntomas raros, siempre que la gente te cuenta síntomas raros, siempre pensamos en histamina y microbiota alterada y cosas así. Y luego Ujú. muchos trastornos de ansiedad y depresión. Siempre, ¿no? A los pacientes con trastornos digestivos crónicos siempre se dice, esos son los nervios o cosas así, y sí que se ha visto que
la ansiedad o los cambios de humor puede ser un síntoma, ¿no?, de los problemas digestivos por los neurotransmisores que se producen en la tripa, por el eje intestino-cerebro, y la microbiota puede afectar bastante al estado de ánimo. Entonces, por eso hay gente que te dice, sí, a mí me da ansiedad, pero cuando estoy bien del intestino yo me encuentro bien y estoy feliz, pero cuando me duele la tripa, pues me dan bajones o me da ansiedad. O sea que hay una relación ahí también con estos problemas psiquiátricos o psicológicos. Ujú. Y con toda esta complejidad, que literalmente son todos los sistemas del organismo y todas las entidades del organismo, ¿cuál es el abordaje? Porque claro, entiendo que algo tan simple, entre comillas, como probióticos o prebióticos, no sé si es el tratamiento para Mm. esto, pero ¿cuál suele ser el tratamiento del SIBO? Bueno, lo ideal sería escalonar un poco, ¿no? Claro, hay muchos tipos de SIBO y no todos los casos son iguales. Digamos que hay gente que a lo mejor, si su SIBO ha sido producido por algo puntual, de, bueno, pues un periodo de estrés o un tratamiento por algo o una cosa así más puntual, pues hay veces que ajustando un poco la dieta, ¿no? Limpiando la dieta, cuidando los estilos de vida, manejando el estrés y todo eso, se les regula el intestino hoy bien, ojalá fuera todo así. Luego ya un segundo paso, pues sí que hay veces que se pueden Un ayudar, pues segundo, eso. Ana, antes de avanzar en este escalón, ¿a qué te refieres con ajustar la dieta? O sea, ¿cuál sería un poco la dieta conveniente o no Mm. es tan generalizable? Bueno, así en el primer paso, antes de meterse en una dieta terapéutica en sí, pues sería simplemente pues evitar alimentos ultraprocesados, de azúcares, el exceso de alcohol, ¿no? Digamos que llevar una dieta saludable, ¿no? Y Vale. evitar comida rápida y cosas así. Ya un siguiente escalón sería ya entrar en una dieta un poco más terapéutica, ¿no? Que las dietas típicas que se recomiendan para gente con SIBO y disbiosis son, pues, la dieta baja en FODMAP o similares, que esas ayudan con el tratamiento, pero no tratan el SIBO en sí, ¿no? Es sobre todo para manejo de síntomas, pues, si los síntomas son porque hay muchas bacterias que fermentan, pues se limitan los alimentos fermentables, ¿no? Esto lo ideal es hacerlo con alguien acompañado que te oriente, porque el riesgo es quitar demasiado y que son alimentos saludables, ¿no? Porque es fruta, verdura, la fibra, ¿no? Y son alimentos que son buenos tanto para nosotros como para las bacterias buenas. Entonces lo ideal es hacerlo acompañado, no restringir demasiado, no restringir demasiado tiempo, porque a la larga sí que pueden ser perjudiciales. Entonces sí que es intentar no pasarse con estas dietas y hacerlas, ¿no? Por eso sería como un segundo escalón, ¿no? De Y si llevar una vida saludable no te arregla, ¿no? El manejo del estrés es súper importante para problemas digestivos y tal, hacer ejercicio, dormir bien, pasas a las dietas terapéuticas, a lo mejor suplementación para ayudar al intestino que funcione mejor, a lo mejor ya técnicas más de manejo del estrés, un poco más, pues más relajación activa, acupuntura. No, vas como subiendo escalones. Y si nada de esto funciona, pues llega un momento en el que hay que matar bacterias. Si hay muchas, pues llega un momento que hay que utilizar algún tipo de antimicrobiano, ¿no? Que ahí ya se pueden utilizar fármacos, herbáceos. También habría otra modalidad, la dieta elemental, ¿no? Ya, pero eso lo ideal sería como el tercer espacio, o sea, el tercer escalón. A mí ya me llegan los pacientes que han pasado por todo un periplo de cosas, ¿no? Y ya yo me dedico mucho a los antibióticos y mando muchos antibióticos, pero lo ideal sería como que fuera un poco el último paso, ¿no? A seguir. no has comentado nada de probióticos, prebióticos, y en cambio es de lo que más se escucha. Entonces, ¿no tiene mucha evidencia o qué nos puedes decir de esto? Mm, Es que los probióticos es un tema complejo. No hay, hasta la fecha que yo conozca, ningún estudio que te diga, vale, pues para el SIBO hidrógeno hay que dar estas cepas o esta cepa, esta dosis, esta duración, y eso se ha demostrado que tiene este efecto. Para el metano hay que utilizar esto o esto. No hay un protocolo concreto, ¿no? Y los probióticos em, son muy complejos, ¿no? Son más complejos. Hay a gente que le das cualquier cosa y le sienta maravillosamente, pero ya cuando hay desequilibrios de la microbiota y el intestino está un poco tocado, no todos los probióticos sientan bien a todo el mundo, ¿no? Y es mucho ensayo y error, habría que ver qué cepas en cada caso, y no estamos en ese punto, ¿no? De llegar y saber exactamente qué probióticos son los que mejor sientan.
llegará, eso llegará, pero no estamos ahí. Yo lo que suelo preguntar es si ya han tomado probióticos y mucha gente te dice, sí, me sienta fatal, o este me sienta bien, este me sienta mal, o no noto nada, o estos me ayudan, ¿no? Entonces yo pregunto un poco la experiencia y si no es un poco ensayo y error de ver cuál sirve y cuál no. Y no siempre se usan en el SIBO, hay un poco de controversia por ahí. Y los prebióticos a mí me gustan, pero quizá ya más adelante, la fase un poco más de repoblar, después de los antibióticos, porque los prebióticos, al ser comida para las bacterias, claro, fermentan, y si tienen muchas bacterias, pues no siempre se toleran bien, y también hay que probar cuál se tolera mejor. Ojalá fuera tan fácil, pero los probióticos en el SIBO, pues es un tema un poco controvertido, sí. Solo por matizar diferencia probiótico y prebiótico, porque entiendo que puede ser un poco trabalenguas, corrígeme, prebiótico sería pues comida para bacterias y probiótico bacterias para introducir en tu intestino, ¿no? Eso es. Ujú. Vale, genial. Así es. Tam- Quiero también destacar una cosa que has dicho así como muy por encima, pero creo que puede ser interesante, que es el hecho de recaer con el SIBO. ¿Esto lo ves como muy frecuente? Como que hay personas que con diferentes estímulos, pues me lo invento, periodos de estrés o consumo de antibióticos u otros fármacos o otra serie de estímulos, ¿es frecuente que haya este tipo de recaídas que negativicen, que positivicen? Mm. Así los datos que se conocen hasta ahora, pues hablan de que 1/3 de pacientes se curan, tienen un episodio, se lo tratan y ya está, y el resto de 2/3 pues sí que pueden tener más recaídas. Estas recaídas pueden ser, como dices, pues ocasionales, igual que tenemos una gripe cada 3 años, una cosa así, pues de vez en cuando es un periodo de estrés o una gastroenteritis o cualquier cosa, pues eso te desencadena un SIBO, pero ya lo conoces, lo tratas y tiras para adelante. Y luego ya hay gente que sí que son casos más complejos, a lo mejor porque tienen una causa que no es curable, pues cirugías con adherencias o alguna enfermedad de base, o el metano, que es un poco pesado. El metano yo creo que en un futuro, digamos que como que ya se empieza a considerar una cosa aparte del SIBO, ¿no? El IMO, que ahora se llama IMO en vez de SIBO-metano, va por otro lado y hay veces que es más pesado y tiende a como a recurrir más y yo creo que en un futuro se tratará un poco diferente, pues sí que tiende a ser un poquillo más pesado y más intenso. Pero Ujú. en general podemos decir eso, ¿no? Que 1/3 se curan y ya no vuelven a tener más y el resto, pues casos de, bueno, pues si una vez cada 3 años me tengo que hacer un ciclo de tratamiento, pues ya está. Y gente que sí que hay que hacer un tratamiento más seguido, hacer más prevención de recaídas, con procinéticos, ya son casos un poquito más complejos. Y así un poco una diferencia con lo que has comentado, yo tengo un caso cercano que, aunque se cura y cura entre comillas, y deja de tener síntomas, no negativiza, es decir, sigue siendo positiva en las pruebas. No sé si esto es frecuente, si es malo, si es bueno, si da igual. Sí que se ve, por eso yo muchas veces ya decimos, si estás bien, lo importante son los síntomas, ¿no? Si tú puedes comer de todo, porque hay gente que dice, sí, no, yo estoy súper bien, no tengo ningún síntoma, eso sí, como coma una manzana, me sienta mal, pues entonces es que no estás bien de todo, ¿no? Pero si puedes hacer vida normal, puedes comer de todo, hombre, siempre hay gente más delicada, que la cebolla se le repite más y tal, pero cosas dentro de puedo hacer una vida normal. Si tú te haces un test por curiosidad y te da positivo, mi consejo es no tratarlo. Dejarlo así, es tu equilibrio, que funciona para ti y no lo toques. Porque como trates el test en vez de al paciente, pues ahí hay veces que nos pasamos un poco. Y claro, son antibióticos, son cosas que tienen sus efectos secundarios y es mejor. Si tú estás bien, puedes hacer vida normal, que es lo que me pasó a mí. Yo tuve SIBO, me lo traté, me costó, tuve que hacer un montón de tratamientos, por eso los he probado todos, pero dije, bueno, voy a hacerme el test y así pongo un antes y un después tan bonito en mi página web, mira qué bien me va a quedar. Pues no, seguía dando positivo y tal, y digo, mira, pues, pero yo no tenía síntomas, no he vuelto a tener síntomas, ni he tenido, y eso fue hace 4 años, o sea que igual soy de los que se han curado y ya no vuelvo a tener, pero no negativicé, no tengo una gráfica normal, pues ya está. Ujú. Y soy vegetariana, o sea que me como legumbres, como mucha verdura, como fibra tutiplén y la tolero perfectamente. Qué bueno. Oye, pues me parece súper interesante que muestres así tu caso. Y Ana, no quiero dejar de preguntarte
sobre tu labor de intensivista, porque claro, la gente pensará que a lo mejor que te dedicas full time a todo esto de la disbiosis, pero tú eres intensivista, que trabajas en la UCI, Ujú. para la gente que no lo sepa. Y quiero que nos cuentes un poco de la relación entre la disbiosis y la microbiota y la UCI, porque estoy seguro que has visto muchas relaciones y muchos vínculos. Sí, hay como distintas cosas que te planteas, ¿no? Pues a lo mejor pacientes que te llegan y vas viendo los antecedentes, ¿no? Ya si has visto muchos problemas de SIBO, pues ya vas viendo las medicaciones que toman pues alguien que siempre tiene anemia y toma omeprazol desde hace 1000 años y toma mucho Aerored porque tiene gases, tú dices: aquí seguro que hay un SIBO", ¿no? O vas viendo los antecedentes y tú dices: "Aquí seguro que hay algo detrás", ¿no? Pero ya lo que son en pacientes de UCI, claro, son situaciones muy concretas y suelen ser ingresos muy cortos, entonces no te da tiempo a ver problemas digestivos así crónicos. Sí que vemos muchas infecciones y usamos muchos antibióticos y vemos los efectos secundarios, ¿no? Las diarreas, los problemas digestivos, los sobrecrecimientos fúngicos. Entonces sí que somos cada vez más conscientes de intentar no utilizar tantos antibióticos y cada vez se usan más, por lo menos nosotros en mi UCI, influidos por mí, intentamos utilizar a lo mejor más probióticos en algunos tratamientos antibióticos, limitar el tiempo de los antibióticos, ser más cuidadosos en ese aspecto y también con la dieta, ¿no? Porque hay protocolos de alimentación en la UCI que te ponen nutrición enteral, que no se hacen descansos. Y yo digo, eso no es fisiológico, eso para el intestino va fatal. Y tenemos unos protocolos distintos que me he inventado yo un poco para respetar los ayunos, la limpieza del intestino. También suplemento bastante con vitaminas, con algunas cosas que me lo he sacado de mi otro lado. Y ya me gusta porque mis compañeros los utilizan también y ponemos vitamina D, y mucha vitamina C, y vitaminas del grupo B, o sea que me gusta mezclar esos conocimientos. ¿Y habéis visto efectos positivos? Hombre, imagino también que no son cosas que te sacas tú de la chistera, sino que habrá evidencia y tal. Mm. ¿Tú lo ves con tu equipo en primera persona que mejora, pues, la experiencia del paciente, los síntomas a posteriori? Sí, yo creo que sí, que sobre todo porque los pacientes, eso, en las UCIs con tantos antibióticos y las nutriciones que se utilizan, pues tienen muchos problemas de diarreas por infecciones, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? La recuperación después de los pacientes que están mucho tiempo encamados y tal. Y yo creo que sí que nosotros no vemos tantos problemas de diarreas y las auxiliares y las enfermeras me lo agradecen, porque no tienen que estar ahí limpiando tanto. Y sí que los pacientes yo creo que sí que recuperan una vida, o sea, se sientan antes, se movilizan antes, es la impresión que me da a mí. No he hecho ningún estudio, pero yo creo que sí que hay más gente, ¿no? Utilizando la vitamina C, se utiliza altas dosis en cada vez más UCIs y sí que es un tema que se va integrando, ¿no? También en los hospitales. Bueno, pues sí que me parecería interesante hacer estudios, no solo para confirmar lo que bueno que también, sino para extenderlo en el resto de la comunidad científica. Ana, quiero Ujú. que nos cuentes ahora sobre tu libro, porque tú has publicado hace nada un libro, Una digestión feliz, que tratas todos estos, Ahí que es. estáis ahí detrás, efectivamente, que lo estamos viendo en el vídeo. Quiero que nos cuentes cuáles son las principales ideas que querías transmitir en este libro, cuáles crees que son las enseñanzas más importantes para la gente. Bueno, pues yo el libro, lo que me propuse es un poco ordenar toda la información que hay, ¿no? En las redes y que muchos pacientes y amigos, ¿no? Y gente te pregunta y que notaba que había como mucho jaleo, ¿no? Y mucha mezcla de conceptos, ¿no? Y que te venía gente así a hablarte de la hiperpermeabilidad intestinal sin ni siquiera saber qué es la permeabilidad intestinal normal ni cosas así. Entonces sí que me daba cuenta de que había mucha confusión, se mezclaban muchos términos. Entonces, bueno, pues lo que pretendo con este libro es ordenar un poco, ¿no? la información y darla lo más actualizado posible. Entonces, lo he enfocado como un viaje, ¿no? Por todo el intestino, empezando desde la boca, el esófago, el estómago, explicando cómo funcionan,
cuáles son los trastornos más frecuentes dentro de los, no me meto en el cáncer de esófago, ¿no? Por ejemplo, pero sí en esofagitis, en gastritis, en el SIBO, en colon irritable, ¿no? Pues los problemas así más frecuentes. Y explico un poco en qué consisten, cómo se diagnostican, algunos remedios que se pueden utilizar para cuidar cada parte. Entonces, pretendía un poco ordenar, ¿no? Toda la información, desmitificar algunas cosas, aclarar algunos conceptos. Es un poco lo que pretendo. Casi nada. Casi nada. Qué bueno, pues una digestión feliz para todos los que lo quieran buscar. Ana, ¿dónde podemos encontrarte, escucharte por redes, leerte? Bueno, pues está mi página web, que ahí tengo un blog que voy escribiendo, intentando mantenerlo así activo, que es doctoranaesteban.com. Luego las redes también, sobre todo no, en Instagram, que es lo que más utilizo y más publico, y poco más. No mucho más, la verdad. No me da tiempo a mucho más. Pero bueno, sí que me gusta, ¿no? La divulgación y me gusta ir publicando cosas y ahí me pueden contactar conmigo sin problema. Qué bueno, genial, Ana, pues un placer tenerte con nosotros. Pues nada, un placer para mí, que me encanta hablar de estos temas y tú me sueltas y yo empiezo a hablar. Así que si en algún momento quieres hablar de otra cosa, de la UBI o de lo que quieras, pues yo encantada.